esta oportunidad y para este mini taller les quiero hablar acerca del cerebro en la primera infancia, ¿ya? Para poder hablar acerca de esto quiero comenzar contándoles que el cerebro es un órgano que se termina de desarrollar después del nacimiento, ¿ya? Es uno de los órganos que en el momento del nacimiento está a la mitad de su desarrollo, porque como la cabeza tiene que pasar a través del canal del parto y el canal del parto es estrecho, no puede estar completamente desarrollado, ya por evolución. Entonces, en forma natural, el cerebro nace, los bebés nacen con el cerebro inmaduro y como la mayoría puede saber, al momento de pasar por el canal del parto, se juntan estas partes del cráneo, se juntan para que la cabeza pueda salir y luego vuelven a retomar su forma. Y esto continúa su proceso de formación hasta los 2 años. O sea, después del nacimiento, recién a los 2 años el cerebro termina de formarse, ¿ya? Luego viene una etapa en que comienza a desarrollarse y eso es otra parte, otra etapa de la formación del ser humano. Entonces, a los 2 años, el cerebro recién se ha terminado de formar y ahí empieza la etapa de maduración, que es otra etapa del desarrollo humano, ¿ya? Y en relación al cerebro. Entonces, ahora les quiero mostrar para que podamos entender cómo funciona el cerebro en el ser humano, ¿ya? Entonces les voy a mostrar un modelo que fue desarrollado por Daniel Siegel, que es un científico neurológico que ha hecho muchos estudios acerca del cerebro y nos trae con palabras súper simples la muestra de cómo funciona el cerebro utilizando la palma de nuestra mano, ¿ya? Entonces, esto yo que les quiero enseñar. Cuando tenemos la palma de la mano abierta, esta parte, la palma y la muñeca, representan el tallo cerebral. Y el tallo cerebral aloja las funciones del organismo que se dan de forma automática, todo lo que nos permite mantenernos con vida, ¿ya? Y esto está presente en todos los seres vivos, y cuando tenemos el cerebro, o sea, cuando podemos ver el cerebro así, que está solamente el tallo cerebral, es lo que se denomina cerebro de reptil. No sé si lo han escuchado. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí en esta parte están las funciones básicas como respirar, la circulación de la sangre, los latidos cardíacos, son cosas que no requieren de nuestra conciencia para funcionar. Y además se incorpora la respuesta ante el peligro, que está determinada por 3 programaciones biológicas que pueden ser atacar, huir o bloquearnos, ¿ya? Todos los seres vivos tenemos programada esa respuesta ante el peligro. Y esa respuesta está alojada en el tallo cerebral, ¿ya? Luego, si doblamos el pulgar hacia adentro, podemos ver representado el cerebro medio. El cerebro medio incorpora en el cerebro la memoria y las emociones tal como se presentan, tal como se manifiestan. Y luego podemos cerrar los dedos por sobre el pulgar y aquí vemos representada la corteza cerebral y en esta parte de acá la corteza prefrontal. En la corteza cerebral se incorpora el pensamiento y la regulación de las emociones, la adaptabilidad de la conducta. Esto que nosotros podemos decir que cuando estamos en esta situación tenemos que comportarnos de una manera y cuando estamos en otra situación nos podemos comportar de otra manera. Esa forma de pensar está alojada en esta parte que se llama la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que entender en relación al cerebro de los niños? Que esta última parte, la corteza cerebral, si bien ya se formó hasta los 2 años, pero está inmadura, está completamente inmadura. Entonces no está firme, cerradita como es un cerebro adulto, por ejemplo. Un cerebro adulto en una situación de calma está en esta posición. Por ejemplo, yo ahora estoy tranquila, estoy calmada, mi cerebro está así.
Pero cuando nos desregulamos, cuando entramos a una situación de estrés o cuando vivimos una experiencia emocional fuerte en que perdemos el control, entonces la corteza cerebral por disposición biológica se desactiva. Es decir, el cerebro dice, aquí hay una situación de peligro, por lo tanto necesito desactivar el pensamiento y la regulación, porque no necesito regularme en este momento, necesito activar la respuesta ante el peligro, que es lo que está en el tallo cerebral. Entonces, cuando se desactiva la corteza cerebral, queda funcionando el cerebro desde el cerebro medio, es decir, con toda la emoción que estamos sintiendo en ese rato. Y se activa automáticamente la respuesta ante el peligro, que puede ser atacar, huir o bloquearse. En el caso de los adultos tenemos el cerebro, la corteza cerebral está completamente desarrollada, pero los niños tienen la corteza inmadura. Ellos no tienen la capacidad de regularse o de volver a la calma por sí solos. Necesitan la ayuda del adulto. Ya por eso es súper importante cuando tenemos niños pequeños que están en un estado de desregulación emocional, que tienen miedo, que tienen rabia, necesitan la compañía de un adulto en calma que esté al lado y que le pueda transmitir su estado de calma. Es como prestar la emoción de calma a los niños que todavía no tienen la capacidad de hacerlo por sí solos, ¿ya? Hay que entender que esta corteza cerebral se termina de madurar, se termina de desarrollar a los 24 años. Entonces, es comprensible que a la edad de 3, 4 años, a la edad que tienen sus hijos de primer nivel, a los 4 años, esta corteza cerebral está completamente inmadura y ellos no tienen la capacidad, si se desregularon, no pueden por sí solos encontrar la forma de llegar a la calma y necesitan a un adulto que le preste calma, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se presta la calma? Porque en esta parte de acá, en la parte frontal del cerebro, tenemos algo que se llama las neuronas espejo, ¿ya? Que están aquí y que tienen la función de reflejarnos la conducta o el estado emocional del otro. Y esto, como popularmente se conoce como, ay, me pegaste el bostezo, o estaba alguien al lado mío que anda enojado y yo me empiezo a sentir enojada también, y a mí no me ha pasado nada, pero me contagié de la emoción del otro. Eso sucede por las neuronas espejo. Entonces, si eso lo usamos en beneficio del desarrollo de los niños, entonces nosotros como adultos podemos mantener la calma porque sí tenemos desarrollada la corteza cerebral, por lo tanto podemos decidir mantenernos en calma, buscar un recurso que nos ayude a mantener la calma y de esa manera transmitir a través de las neuronas espejo la calma a los niños para que ellos puedan recuperar su estado de tranquilidad, ¿ya? Y puedan volver a tener su cerebro así. Eso en relación a conocer cómo funciona nuestro cerebro. Ahora, estábamos hablando de que el cerebro se termina de desarrollar, se termina de formar a los 2 años, ¿cierto? Y ahí a los 2 años, ustedes ya sabrán que los niños pasan por una etapa súper importante en su desarrollo, que para los adultos puede ser agotadora, pero para los niños es sumamente enriquecedora, que tiene que ver con la expresión de las emociones, ¿ya? Como su cerebro ya se terminó de formar, ahora tiene que empezar a desarrollarse. Y ahí empiezan a jugar un papel súper importante las emociones, porque las emociones son el medio por el cual el cerebro va registrando la forma efectiva de responder a las experiencias que vive la persona. Entonces, para ir aprendiendo esto, necesita vivir experiencias y manifestarse a través de las emociones, ¿ya? Entonces, por eso esta etapa de los 2 años, que es altamente emocional, que de pronto los niños lloran, después se ríen, después lloran de nuevo, y se enojan al mismo tiempo, tienen pena, uno no sabe si están enojados, si están tristes, qué es lo que les pasa, y ellos tampoco lo saben. Y como es algo nuevo, algo que desconocen y algo que no saben manejar, también les puede producir miedo y rabia al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso es que los niños hacen estas explosiones emocionales que se conocen popularmente como pataletas,
pero que en realidad son desbordes emocionales de algo que ellos no tienen idea por qué les pasa, ni tampoco cómo abordarlo o qué hacer con eso. Entonces les genera muchas veces mucha incertidumbre. Y ahí es súper importante el rol del adulto como acompañante, como guía de estas etapas. O sea, estos momentos en que los niños están en desborde emocional, es súper necesario e importante contar con un adulto que esté en calma y que le pueda transmitir la tranquilidad de que lo que le está pasando es algo natural, que a todos nos pasa, y que conforme le vaya sucediendo y lo pueda observar, se va a dar cuenta de que tiene recursos propios para poder responder a esas necesidades o a esas explosiones emocionales. ¿Ya? Y aquí es donde viene el trabajo del cerebro cuando los niños viven ese tipo de emociones. ¿Ya? O sea, las emociones para todas las personas son súper necesarias y son normales y son algo que proporciona mucha información para el cerebro. Entonces, los primeros años el cerebro va estableciendo su pauta de respuestas ante las experiencias o ante las emociones que vive. Y aquí el rol del adulto es clave para ver qué va a determinar el cerebro cuando experimente esas emociones. Entonces les voy a poner algunos ejemplos para que vayamos dándole forma a esto, poder entenderlo en la práctica. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando un niño tiene mucha pena y llora por algo que le da pena. El adulto no entiende o no valida, no interpreta de la misma manera la experiencia de lo que al niño le dio pena, entonces lo reta. ¡Ay, cómo se te ocurre llorar por eso! No es tanto para llorar. Entonces, el cerebro que recibe esa respuesta del adulto codifica peligro. Aquí esto que me está pasando a mí me está provocando un ataque, peligro. Entonces, esto hay que reprimirlo, esto hay que esconderlo, no tiene que salir. O también, por ejemplo, cuando un niño se enoja, tiene tanta rabia y se pone a gritar para liberar su rabia. El adulto se enoja más y ataca al niño. ¿Cómo lo ataca? Gritándole, castigándolo, no permitiéndole que tenga esa forma de expresar la rabia. De nuevo, el cerebro, peligro. Peligro, ¿por qué? Porque me están atacando. O sea, por esta emoción que se está liberando, yo estoy recibiendo un ataque. Entonces, ¿qué registra el cerebro? Registra liberar cortisol. Mantener en estrés, mantener en alerta porque me están atacando por yo expresarme de esta manera, ¿ya? Y esos registros que va realizando el cerebro se traducen en comportamientos. Entonces, ¿cómo se va a comportar el niño la próxima vez que sienta pena? ¿Cómo se va a comportar el niño la próxima vez que sienta rabia? ¿Ya? Otro ejemplo, el niño llora de pena o la niña llora de pena, el adulto valida, le pone nombre. ¡Ay! Te veo que estás con pena, te veo que estás llorando, tienes mucha pena. Y permite que la emoción salga. Sí, tranquila, llora. Si tienes pena, llora, aquí voy a estar, puedes llorar conmigo, ven, te abrazo, etc. El cerebro registra seguridad, decodifica seguridad, registra formas de elaborar la experiencia y puede seguir indagando en extraer un aprendizaje de esa experiencia que pasó, porque ya no tiene que estar en alerta. Entonces, por eso, de nuevo, repito, la importancia de cómo los adultos respondemos a las expresiones emocionales de los niños, ¿ya? Un niño que recibe contención de parte del adulto, que le valida su emoción y que además le pone nombre, le permite que esos niños entiendan lo que les está pasando y poco a poco su cerebro vaya percibiendo en el cuerpo y en sus propios recursos de qué manera poder salir de eso y extraer un aprendizaje de esa experiencia que vivió. Porque ya no tiene que gastar energía en defenderse o en esta situación de peligro. Ya no identifica peligro, por lo tanto, puede enfocarse en extraer un aprendizaje de eso. ¿Ya? Otro ejemplo, para terminar, un niño que puede, de nuevo, un niño o una niña que llora de pena y el adulto se pone como nervioso, no quiere que los niños lloren, le da pena que el niño llore, entonces busca distraerlo o busca de alguna manera quitarle la pena o consolarle, pero
con el fin de que se le pase la pena. Entonces, no sé, le hacen cosquillas, le hacen cosas para que se le pase la pena o para que se olvide de que tiene pena. De nuevo, el cerebro, ¿qué va a codificar? Codifica peligro, porque entiende que si el adulto quiere que eso pase es porque es malo. Si el adulto rechaza esto, o sea, si el adulto está buscando que esta emoción se pase, algo mal hay ahí. Entonces, no tengo que sentir esto. Y por lo tanto, de nuevo, registra formas de esconderse o esconder la pena, o que no se note, o que no se sienta. ¿Ya? Entonces, ahí toda la forma en que eso se transforme en comportamiento va a depender de cada niño, de los recursos que tiene, de las interacciones que tiene con los adultos significativos y de los ejemplos que ve también de los adultos que lo rodean. Recuerden que este tema de las neuronas espejo nos hace reflejar no solo las emociones de los otros, sino también los comportamientos de los otros. Por lo tanto, la forma en que cada adulto gestiona sus propias emociones, los niños la están mirando, las neuronas espejo la están reflejando en los niños y los niños tienden, por naturaleza, a imitar lo mismo. Entonces, todo eso influye en qué va a registrar el cerebro para la siguiente vez que sienta esa emoción. Entonces, ¿cómo usar esto? Todo esto que acabamos de aprender, ¿cómo aplicarlo de manera positiva y que signifique un aprendizaje para la familia completa en relación a cómo abordar las emociones y el desarrollo del cerebro? Es comprender que el cerebro de los niños está inmaduro. Por lo tanto, yo no le puedo exigir a los niños que se calmen, ¿ya? La próxima vez que los niños estén llorando, estén gritando, no le puedo decir, cálmate, cálmate, déjate de llorar. Eso no le va a ayudar en nada, ¿ya? Si realmente quiero ayudar a ese niño, tengo que recordar que su cerebro está inmaduro, que no tiene la capacidad de calmarse, entonces que yo tengo que mantenerme en calma para transmitírsela a él. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Decirle el nombre, identificar por el nombre la emoción que está sintiendo el niño. Eso que te pasa se llama rabia. O, te enojaste. O preguntarle cuando son niños más grandes, de 4 o 5 años, que ya conocen los nombres de las emociones, ¿te enojaste? ¿O tienes miedo? Entonces también eso va ayudando a que los niños se sientan escuchados. Y si el adulto se mantiene en calma, también el niño va a empezar a bajar la intensidad de la emoción que le está pasando. Ayudarle a indagar sobre su cuerpo, cómo se está manifestando esa emoción, si se manifiesta en su guatita, si se manifiesta en los brazos, si se pone tenso, por el contrario, si el cuerpo se le pone lánguido. Las emociones se manifiestan también a nivel corporal y buscar recursos, ayudar a los niños a encontrar recursos para ir sintiéndose mejor de a poco en la medida que han podido botar esa emoción. Entonces, ponerle nombre, permitir que la emoción salga primero, tienes derecho a enojarte, tienes derecho a tener pena, entiendo lo que te pasa, a mí también me pasa lo mismo a veces, por otros motivos, pero también me enojo, también me da pena, es normal que tengamos pena, y de ahí buscar formas aceptables de que pueda expresar esa pena, esa rabia sin dañar a otros y descubrir de a poco en el conocimiento personal que tiene recursos para salir de esa emoción y recuperar la calma que tenía previamente. Bueno, eso sería todo por este taller. Les doy las gracias por poner atención y les invito a que si tienen redes sociales pueden encontrar más información de este y otros temas del desarrollo infantil y de crianza en mi Facebook o Instagram, @educopositivo. Muchas gracias, que estén bien.